Es un gozo poder estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva clase que vamos a compartir y donde estamos creciendo en el conocimiento del reino de Dios. Gradualmente, cada semana, vamos agregando un tema que les permite crecer en el conocimiento de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Hemos empezado el año pasado con el módulo 1, con lecciones de evangelismo, y hemos ido avanzando hasta llegar a este momento donde estamos hablando de cosas muy profundas, cosas teológicas muy profundas, cosas que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras nos enseñan, que tienen una consistencia. Es como decir que hemos comenzado con el módulo 1, la lección 1, con leche espiritual no adulterada, o sea, no rebajada con agua, quiere decir, leche espiritual en serio, consistente, completa, con todas las propiedades. Y ahora en el módulo 2 estamos evolucionando hacia un crecimiento espiritual mucho mayor a partir del conocimiento de las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Así que yo les doy la bienvenida a esta nueva clase de este curso bíblico El Reino de Dios, módulo 2. Sabemos que el lema de este curso es Hechos 17:11, lo repetimos al comenzar cada lección, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es nuestro texto lema de este curso completo, módulo 1 y módulo 2. Hoy nos toca la lección número 8. Recuerden que son 16 lecciones, porque la intención es desarrollarlo en un cuatrimestre a cada uno de los módulos. El 1 hemos cumplido y ahora estamos en el módulo 2, en la clase número 8, y nos toca desarrollar hoy el tema El creyente y el Espíritu Santo. Ya hemos comenzado a hablar. En la lección 6 hemos hablado de Espíritu Santo, gracia y Torá. Ya hemos comenzado a hablar del Espíritu Santo, de la promesa. Hemos hablado en la lección número 7 del Pentecostés que falló, y continuamos con el tema del Espíritu Santo, que es un tema tan importante porque quien actúa en el creyente hoy y quien actúa en la iglesia, es decir, que la cabeza, que es Yahshua, actúa a través del Espíritu Santo en su cuerpo. Entonces es muy importante que entendamos profundamente todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar con el tema y vamos a empezar con el punto 1, para aquellos que anotan. Yo sé que muchas veces no les coincide literalmente lo que voy enseñando con lo que ustedes tienen en su material de estudio, y esto es así porque cada clase la voy preparando. No es solamente la intención de leer lo que ya está escrito, sino voy preparando cada clase. Esta es una clase larga, extensa, donde vamos a ver temas muy profundos y lo vamos a ver un poco más apretado, probablemente ciñéndonos más a la letra del material de estudio, porque necesitamos completar esta clase en la hora y media de estudio que tenemos por delante. El primer punto es cómo obra el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? Esto ha ocasionado muchas confusiones, yo lo sé, fundamentalmente porque se ha hablado de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, frases similares, diría yo, que en realidad nunca se han escudriñado en las Escrituras
para saber qué significa realmente, qué se está diciendo cuando se dice el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo por el Espíritu Santo o la llenura. Es muy importante que nosotros tengamos esos conceptos claros, porque si no, muchos creyentes piensan que no tienen el Espíritu Santo y vamos a ver en este punto 1 que si alguien no tiene el Espíritu Santo, tiene un problema. Tiene un problema, y yo les diría, tiene un problema grave. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? La habitación del Espíritu Santo. Es el primer concepto que vamos a desarrollar. ¿Qué es la habitación del Espíritu Santo? ¿Qué significa que el Espíritu Santo habite en alguien? La habitación del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Y yo les decía recién, muchos hasta dudan de que tienen el Espíritu Santo. Dudan. Y para nosotros es muy importante definir esto porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, lo que significa, usted lo puede leer en su pantalla, ahí está escrito, si el Espíritu Santo no habita en alguien, si el Espíritu Santo no habita en alguien, eso indica que no es salvo. Entonces, yo he escuchado a lo largo de los años a muchas personas decirle, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Y muchos creyentes han dicho, y me han dicho inclusive algunos a mí, yo todavía no he recibido el Espíritu Santo, todavía no tengo el Espíritu Santo. Y eso es un gran contrasentido, es un gran engaño, un gran error de interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que si el Espíritu Santo no habita en alguien, quiere decir que no es salvo. Y vamos a verlo en algunos textos, solamente en algunos textos para que usted lo pueda entender. Por ejemplo, Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Presta atención a eso último, que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se lo está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Vemos en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ha dado. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y le está escribiendo a una iglesia que nosotros sabemos, por haber estudiado las dos epístolas escritas a los Corintios, a la iglesia de Corinto, que realmente era una iglesia con muchos problemas. El apóstol Pablo le llega a decir, ustedes son niños espirituales, no les pude dar alimento sólido, porque habiendo entre vosotros pleitos, contiendas y disensiones, no sois niños. Entonces no les pudo dar alimento sólido de la palabra, les tuvo que dar leche espiritual, porque eran niños espirituales. Sin embargo, a esa iglesia con tantas falencias, con tantos problemas a resolver, le está escribiendo este texto, esta frase, esta pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y finalmente Romanos 8:9, por si quedaba alguna duda, este texto de Romanos 8:9 nos va a esclarecer totalmente el particular. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí lo tienen clarito, la habitación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita en alguien, eso indica que no es salvo. Y usted lo ve clarito ahí en ese último texto de Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es en relación con la habitación del Espíritu Santo. Ya quedó claro para todos nosotros que el creyente, cuando recibe en su corazón a Jesucristo, porque lo dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Yeshua, cuando recibimos a la imagen de Dios, al Verbo encarnado, a la imagen de Dios visible, estamos recibiendo a Dios mismo, estamos recibiendo a Yahweh, estamos recibiendo al Espíritu de Dios también en nosotros. Entonces, esto es lo que acabamos de enseñar y lo que acabamos de fundamentar con los textos bíblicos. El segundo tema es el sellamiento, que también se confunde muchas veces. El sellamiento. ¿Qué es el sellamiento con el Espíritu Santo? Y qué es las arras del Espíritu. Son dos palabras muy interesantes. ¿Qué es el sellamiento y qué son las arras del Espíritu Santo? Entonces vamos a ver primero un poquito lo que es el sellamiento y después las arras. Sellamiento. ¿A qué llamamos sellamiento? Sellamiento llamamos a la acción y resultado de sellar. O sellarse una cosa, es decir, de poner un sello. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde? ¿Se imaginan de dónde lo saqué? Del diccionario, efectivamente, del diccionario. Entonces, llamamos sellamiento, bien fácil, a lo que dice el diccionario. A lo que dice el diccionario. Sellamiento es la acción y resultado de sellar o sellarse una cosa, es decir, de poner un sello. El concepto de sellamiento hace referencia a la utilización de un sello. Un sello da fe, certifica, da fe a documentos importantes, proveyéndolos de autoridad. Por ejemplo, una boleta de depósito. Cuando el cajero del banco sella la boleta de depósito, da fe de que ese dinero fue recibido por el banco y que está en nuestra cuenta bancaria. Por otro lado, si un escribano pone su sello, entonces documenta que esos documentos son auténticos. Sería por ejemplo, en una fotocopia autenticada es una fotocopia que tiene el sello del escribano, que autentica que es copia fiel del original. Los escritos que se deben mantener en secreto se cierran mediante sellos. Uno de esos sellos se le llama lacre, se lacra, es lacrado. Con un sello, el propietario marca lo que es de su propiedad. Por ejemplo, la marca que se le pone al ganado vacuno, por ejemplo, en definitiva, esa marca que se pone a fuego es un sello, que lo que hace es marcar lo que es propiedad del propietario. Un sello es garantía de que la autoridad lo respalda. Le asegurará protección y no permitirá su deterioro cuando algo está sellado. Entonces, no tengo ningún sello acá a mano. Déjenme buscar. No tengo en este momento ningún sello aquí en el escritorio, pero básicamente, me acuerdo cuando yo era chico, cuando era un niño, el sueño de mi mamá era algún día regalarme un anillo de sello. ¿Y qué es el anillo de sello? Es un anillo de oro que tiene una forma. ¿Una forma de qué? Una forma justamente de sello.
un anillo de oro con una forma acá como redonda, cuadrada o rectangular, que normalmente tiene las iniciales del propietario, y eso es un anillo de sello. Hoy día se usa como adorno, no se usa para lo que se usaba en la antigüedad, el anillo de sello. Quedó el nombre nomás y quedó como un adorno. Pero el sello en realidad en la antigüedad era un anillo u objeto cilíndrico que llevaba el nombre del propietario o un diseño, un logo, y a veces ambos, el nombre y el logo, el diseño, grabados en el metal o en la piedra preciosa, si es que tenía una piedra preciosa. El anillo de sello se llevaba en la mano derecha. El anillo de sello no se llevaba como la alianza, por ejemplo, matrimonial, el que representa la alianza matrimonial, que se llevaba en la mano izquierda, la mano del corazón. El anillo de sello se llevaba en la mano derecha. O algunos lo llevaban suspendido en el cuello mediante un cordón. ¿Por qué? Porque se usaba para sellar. Se sellaba con la mano derecha, con la diestra. O se sellaba teniéndolo colgado en el cuello en un cordón y se usaba para sellar. Las cartas y otros documentos se formalizaban mediante un sello. Y usted dice, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Estoy hablando del Espíritu Santo. Que la Escritura dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estoy hablando para que usted entienda qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, o qué ha hecho el Padre con su Espíritu en nosotros. ¿Qué ha hecho el Padre con su Espíritu en cada uno de nosotros? Para que usted entienda la profundidad de lo que la Escritura está hablando. Por ejemplo, los cofres, las jarras, sepulcros, lugares donde no se debía entrar, recibían el sello de la autoridad correspondiente. Vamos a ver algo de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice la Escritura así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué los sellos? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces el Cordero, ante el cual se postraron, se lo declara digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hay un sello puesto en la relación entre Dios y el creyente. Los que están tomando nota, o léalo ahí en su pantalla, ahí lo tiene. Hay un sello puesto en la relación entre Dios y el creyente. Primero, de parte de Dios, que Él conoce a los que son suyos. Un sello. Él conoce a los que son suyos. Y en segundo lugar, de parte de todos nosotros, los que invocamos el nombre de Cristo, que no debemos apartar, que nos debemos apartar de iniquidad. Eso estábamos hablando con un pastor esta mañana y con varios en estos días. El tema de apartarse de iniquidad. Y fíjense qué interesante tomar el sello de esta manera. Hay un sello de parte de Dios que Él nos ha sellado para identificarnos como su propiedad. Nos ha identificado con su sello como su propiedad. El tema es cuál es el sello de que estamos hablando. Y hay algo que implica de parte nuestra, los que invocamos el nombre de Yahshua el Mesías, que ese sello implica y está certificando que nos debemos apartar de iniquidad y vivir conforme a sus instrucciones. Segunda Timoteo 2:19, leemos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Sello.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, que tienen el sello de pertenencia, la marca, el sello de pertenencia a Él, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está nuestra respuesta al sello de Dios puesto sobre nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es una ilustración del doble sello girando sobre un pivote del que se podían usar ambos lados. También existía sellos con estas características. El hecho de sellar constituía un proceso legal mediante el que se confirmaba un acto de entrega o prohibición o reserva, y también se empleaban con frecuencia como testimonio y prueba de genuinidad. Lo que tenía el sello de un perito acreditaba que era genuino. Y Yahshua dijo que él mismo había sido sellado por el Padre. Miren qué interesante. Y Yahshua dijo que él mismo había sido sellado por Yahweh, nuestro Dios, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Juan 6, 27, y les transcribo la versión, la Biblia de las Américas, que dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Miren qué interesante que la Escritura diga que el Padre Dios ha marcado a Yahshua, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo ha marcado con su sello. Evidentemente se estaba refiriendo al descenso del Espíritu Santo sobre Yahshua en su bautismo y la confirmación por la palabra del Padre cuando desde los cielos se oyó la voz de Dios confirmando: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Entonces, ya hemos visto el tema del sello. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello que Dios ha puesto sobre nosotros es el mismo sello que puso sobre Yahshua. Es el Espíritu, es su Ruach de santidad, es su Espíritu de santidad, su Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Dios eterno. Ahora vamos a hablar un poquito de qué consideramos en relación con la palabra arras, porque dice la Escritura que tenemos las arras del Espíritu, las arras del Espíritu. La palabra arras es una palabra contable, que siempre se emplea en plural. Y se trata de un vocablo griego que alude, según su primera acepción, a la prenda que se otorga a modo de garantía en un contrato. Algo que en un contrato se entrega algo a modo de garantía. Por ejemplo, voy a comprar un vehículo, un automóvil, o voy a comprar un terreno, un inmueble. ¿Qué es lo que se estila a hacer? Se estila a dejar una seña. Entonces se hace un boleto de seña, y en ese boleto de seña, o un boleto de reserva, se hace ese boleto de reserva o de seña, y se deja una reserva, se deja una seña, a cuenta del precio. Pero con eso me estoy asegurando de que el auto no se lo van a vender a otro, que ya virtualmente es mía, ya tengo el dueño ya tiene algo que se le dio a cuenta. Entonces, las arras son un anticipo, esa seña, esa reserva, un anticipo monetario que se entrega como una seña para reservar un bien inmueble o mueble en la firma de un precontrato en el que se establece la obligación de concretar otro contrato en el futuro, el que perfecciona, el que se va a hacer en el futuro,
es el que perfecciona la compra-venta del bien en cuestión. Y si estamos hablando de ketubá, que ustedes ya saben que la palabra ketubá es contrato nupcial, entonces hay un contrato de bodas que se va a perfeccionar en las bodas del Cordero. Hay un contrato de bodas, hay una ketubá, hay un pacto de bodas entre Dios y nosotros a través de su Hijo, donde, y ahora le estoy metiendo el ingrediente, o sea, que ha usado Dios como arras. Nos ha dado un anticipo de lo que va a ser la boda del Cordero. El Espíritu Santo es un anticipo de lo que va a ser la boda del Cordero. Entonces, ahora tenemos un pacto con el Señor, renovado por Yahshua con su sangre, en el cual es vamos a llamarle una ketubá, un precontrato, y el esposo se fue a la casa del Padre a preparar moradas para nosotros, pero un día va a venir a buscarnos y va a perfeccionar y completar ese contrato en las bodas del Cordero, en la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, si ustedes quieren, la fiesta de los tabernáculos, cuando Él retorne y se celebren las bodas del Cordero. Entonces, existen diferentes tipos de arras. Las arras confirmatorias son aquellas que se entregan como parte de pago, siendo un porcentaje del total a pagar. Y miren qué arras nos dio el Padre. Su propio Espíritu nos dio como arras, como un pago a cuenta en garantía de algo mayor que vamos a recibir. En caso de que se registre un incumplimiento de alguna de las partes, la otra tiene el derecho de reclamarle que cumpla el acuerdo a la mayor brevedad posible o que la indemnice por los perjuicios provocados. Hay otras arras, por ejemplo, que son las arras penales. Son aquellas que el comprador pierde o tiene que devolver por duplicado si no cumple con sus obligaciones y no concreta la operación. Y están las arras penitenciales, que representan el monto que debe devolver duplicado el vendedor o que pierde el comprador si la operación por algún motivo no se lleva a cabo. En cuarto lugar, se conoce como arras matrimoniales a las 13 monedas que tradicionalmente intercambiaban los novios durante la ceremonia de casamiento, por ejemplo. Se trata de un simbolismo sobre el hecho de compartir los bienes en la nueva sociedad que se establece. Por eso cuando la Biblia habla de que somos coherederos con Cristo, van entendiendo, miren la profundidad. Una palabra nomás estamos estudiando, una palabra. Dos, hemos estudiado la palabra sello o sellamiento y ahora estamos estudiando las palabras de las arras del Espíritu. Una palabra. Y miren la profundidad que se puede obtener de esto. Entonces, luego de este intercambio de las 13 monedas, el contrato de matrimonio se perfeccionaba. Era una tradición, pero miren la profundidad. Compartir los bienes en la nueva sociedad que se establece, relacionado con coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muy fuerte, muy interesante. El verbo perfeccionar del contrato, en este caso, hace referencia al cumplimiento de ciertos requisitos que hacen posible la puesta en vigencia del contrato y la adquisición de fuerza jurídica del contrato, o una ley, o un acto jurídico, según las bases del derecho. Y yo les he dicho muchas veces que a la Torá se ha traducido como ley porque en realidad es un cuerpo legal. Toda la Torá es un cuerpo legal de la ley, decretos, ordenanzas, estatutos, mandamientos del reino de Dios. Este fenómeno se conoce con el nombre de perfeccionamiento. Cuando no se cumplen los elementos de perfeccionamiento, entonces tiene lugar la nulidad del acto,
por lo cual es como si no se hubiera celebrado. ¿Y a usted le parece que Yahweh nuestro Dios, que nos dio las arras de su propio espíritu, va a incumplir el contrato o lo va a perfeccionar con la congregación que va a ser la esposa de su hijo? Muy interesante profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. 3 pasajes del Nuevo Testamento hablan de este ministerio particular del Espíritu Santo. En 2 Corintios 1, 21 y 22 leemos: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí tienen las dos palabras juntas. Nos ha sellado con el Espíritu y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otro más, a ver, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El anticipo de nuestra herencia, le está diciendo ahí, es el anticipo. Fuimos sellados con el Espíritu, o neumati en griego, o ruach en hebreo, fuimos sellados con el Espíritu cuando creímos, y además dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Entonces, sobre la base de Efesios 1:13, podemos decir que teológicamente el creer y el sellamiento tienen que ser simultáneos. Creemos y recibimos, somos habitación del Espíritu, somos sellados por el Espíritu y recibimos el anticipo de la herencia. El anticipo de la herencia. La herencia, el anticipo hasta nuestra redención. Nuestra redención completa va a ser cuando Él retorne a buscarnos. Ahora, si no fuera así, sería posible tener creyentes no sellados. Entonces, algunos dicen, no tengo el Espíritu Santo. No es así. Cada creyente es habitación del Espíritu. Y no puede haber creyentes no sellados. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y todos hemos recibido este anticipo, estas arras de la herencia que se va a completar en nuestra redención. Por eso sería un tema teológico para analizar más detenidamente cuándo se produce nuestra redención. Si nuestra redención se produce en el momento en que recibimos a Yahshua en nuestro corazón, o se produce en su segunda venida, o es un proceso que comienza cuando recibimos a Yahshua y se completa nuestra redención cuando Yahshua nos venga a buscar. Es un tema que se los dejo enunciado porque teológicamente es muy interesante poder escudriñar este tema en las Escrituras. En tercer lugar, le voy a dar el último texto de Efesios 4:30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, ustedes ya les estoy anticipando ahí, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día de la redención? Se dan cuenta que muchas veces confundimos, por no escudriñar profundamente las Sagradas Escrituras, confundimos cuál es el momento de nuestra redención. Entonces, ahí Efesios 4:30, por ahí se lo aclara un poquito más para algún día poder estudiar este tema. No es el tema de hoy, pero Efesios 4:30 afirma que fuimos sellados por, o con, o en el Espíritu hasta el día de la redención. Ahora vamos al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el tema que más confusión ha ocasionado, principalmente en el mundo pentecostal. Y tenemos dos cuestiones o dos actos totalmente diferenciados. Es el bautismo por el Espíritu Santo, acuérdense, por el Espíritu Santo, por un lado, y el bautismo en o con el Espíritu Santo por otro lado. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver primero el bautismo por el Espíritu Santo.
El bautismo o ser bautizados por alguien, quiere decir que esa persona te agarró, te sumergió en el agua y te volvió a sacar. Fue un inmersor, un bautizador, un inmersor. Fue alguien que hizo esa función. Fuiste bautizado por alguien que te sumergió y te volvió a sacar. Entonces, el por siempre está refiriendo a alguien que hizo el acto. Fue bautizado por. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace ese acto. Usted dice, no, pero a mí me bautizó el pastor tal, o el líder tal, o dos líderes, o tres líderes fueron los bautizadores. No. Esos fueron los instrumentos que usó el Espíritu Santo para bautizarse. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Y así como vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro diciéndole a Ananías y a Zafira, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Pues mintieron a la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien actúa en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia te está bautizando, es el Espíritu Santo a través de la iglesia el que te está bautizando. Espero que esto se haya entendido. Entonces, el Espíritu Santo es quien bautiza al creyente utilizando a personas físicas y lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces, este es un ministerio del Espíritu Santo, el cual es bautizar en el cuerpo de Cristo a los que creen. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo es el que bautiza en el cuerpo de Cristo a los que creen. Y esto lo realiza, por supuesto, como dije recién, a través de la iglesia. El propósito del bautismo, que es realizado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito? Añadir a los creyentes al cuerpo de Cristo. El bautismo es lo que une al creyente al cuerpo. Así que si alguien pudiera ser salvo y no bautizado, entonces sería un creyente fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque el bautismo es lo que añade al creyente al cuerpo. Entonces, no, yo soy salvo, pero no me bautizo, o no pido ser bautizado. Entonces, si lo que te añade al cuerpo es el bautismo, y alguien dice, soy salvo, pero no he sido bautizado, no quiero ser bautizado, no me interesa ser bautizado, sería un creyente fuera del cuerpo. ¿Me entienden? Y en ninguna parte de las Escrituras hay ni siquiera una exhortación al que algún miembro de la iglesia sea bautizado por el Espíritu Santo. Porque todos los miembros de la iglesia, todos los creyentes, han experimentado este ministerio del Espíritu Santo, han sido bautizados por el Espíritu Santo para ser añadidos al cuerpo, a ser añadidos a la iglesia. Entonces les queda claro lo que es ser bautizados por el Espíritu Santo, utilizando a la iglesia. Los creyentes cristianos son bautizados en Cristo, en Cristo. Bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Se dice que el pecador es bautizado en el cuerpo de Cristo porque por la fe toma el lugar de la muerte con Cristo en el Calvario y se levanta, sale del agua, con vida nueva en unión con Cristo. El bautismo en agua es un símbolo exterior de aquello que en realidad es logrado por el Espíritu Santo en el interior del creyente. El texto central que respalda esta afirmación es 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo espíritu, ¿ven? Dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí tienen muy amplio lo que está diciendo y está confirmando cosas que ya venimos enseñando. Confirma claramente que todos los miembros del cuerpo de Cristo han sido bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Hechos 19:3 al 6 dice, entonces dijo Pablo en este caso, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, o sea, de teyubá, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Al igual que a todos los que habían sido bautizados y se habían añadido antes, se les ha dado a beber un mismo espíritu por su morada en el creyente. El hecho de que esto se dijera de la iglesia de Corinto, que incluía tan variadas condiciones espirituales, indica que la carnalidad no excluye este ministerio. Dice, no, pero soy un niño espiritual, todavía soy un carnal. Bueno, la carnalidad no te incluye ni ser la habitación del Espíritu, ni haber sido sellado por el Espíritu, ni haber recibido las arras del Espíritu, que son las cosas que venimos estudiando, y en cuarto lugar, la que estamos estudiando ahora, ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, esas dos palabras, con y en, se utilizan indistintamente en las Escrituras. Con y en. Se utilizan con el mismo valor, se utilizan alternativamente e indistintamente ambas. Ser bautizado con o en el Espíritu Santo tiene que ver con la llenura. Y ahí llegamos al punto donde muchos quieren expresar, pero lo expresan de maneras inadecuadas. Estamos llegando a ser bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Hechos 1:5, leemos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con, ¿ven? La palabra con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en, ahí usa la palabra en, Espíritu Santo y fuego. Y Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con, ahí está la palabra con, Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos de lleno a la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo mismo, porque se trata del mismo Espíritu de Yahweh Dios que habitó en Yahshua el Mesías, en Jesucristo. Lucas 4:14 lo confirma, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, si yo estoy lleno del Espíritu, significa que estoy permaneciendo en Cristo. Significa también que estoy caminando en la luz, como Él está en la luz, y la sangre de Jesucristo me limpia y me mantiene limpio. Escuchen esto. Me limpia y me mantiene limpio de todo pecado. ¿Con qué condición? Si estoy lleno del Espíritu Santo, lo cual implica que estoy permaneciendo en Cristo. Vamos a ver si la Biblia nos aclara un poco mejor esto, que yo tal vez no lo haya explicado bien. Primera Juan 1, del 5 al 7. Leemos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, todo esto lo produce la llenura del Espíritu Santo. Estoy controlado por el Espíritu de Dios, significa. Porque la palabra ser lleno significa ser controlado. Indistintamente. Si yo soy controlado, pero no controlado como si fuera un títere o un robot o una máquina. No,
como una persona dirigida y dinamizada por el Espíritu Santo. Eso significa ser controlado. Ser dirigido y dinamizado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo podrá moverse con entera libertad mediante mi cuerpo y vivir su vida resucitada en y a través de mí. Por eso el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Van entendiendo cómo todo está relacionado cuando escudriñamos las Escrituras? La llenura del Espíritu se relaciona con el control del Espíritu en una vida, pero debemos tener en cuenta que un nuevo creyente puede ser controlado solamente, y esto es muy importante, un nuevo creyente, y un viejo creyente también obviamente, pero más un nuevo creyente porque tiene más área fuera del control del Espíritu, un nuevo creyente puede ser controlado solamente en las áreas que él conoce y que ha cedido el control, no en lo que él no conoce. Pero eso no significa que sea espiritual, puesto que no ha pasado suficiente tiempo para que él madure, es decir, para haber cedido todas las áreas de su vida al control del Espíritu Santo. A medida que viene la madurez, salen a la luz más áreas en las que necesita el control de Dios. Según vayamos respondiendo positivamente y permitamos que el Espíritu Santo amplíe su control, maduraremos espiritualmente más y así sucesivamente. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, no solamente recibe poder sobrenatural para testificar, sino que su personalidad comienza también a ser transformada. Conforme continúa caminando en el control y el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu será cada vez más evidente en su vida. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 habla acerca de qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, que produce en nosotros el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cuando Él es el que gobierna nuestras vidas, el que rige nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, podemos afirmar en este punto que la relación del creyente con el Espíritu Santo es crítica y progresiva. ¿Por qué decimos que es crítica? Porque uno aprende que la nueva vida en Cristo es una vida de fe que lleva a las buenas obras, más bien que lo que se ha aprendido habitualmente, que es una vida de buenas obras forzadas que no surgen espontáneamente de una verdadera fe bíblica. ¿Están entendiendo la diferencia? No podemos enseñar al nuevo creyente a que la vida de Cristo es una vida de mandamientos y de esfuerzo personal para cumplir los mandamientos. La nueva vida en Cristo es una vida de fe que lleva a las buenas obras. Santiago 2, 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe. Sin tus obras yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es una vida independiente de los estados emocionales, porque no es por entusiasmo y no es por esfuerzo. Les acabo de decir, no es por esfuerzo, ahora les estoy diciendo, no es por entusiasmo, porque el estado de ánimo, las emociones humanas son fluctuantes, entonces no puede ser una vida dependiente de los estados de ánimo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por su estado de ánimo. Por eso decimos que es crítica la relación del Espíritu Santo con el creyente y que es progresiva, hemos dicho. Es progresiva porque conforme uno aprende a caminar consistentemente en el poder y en el control del Espíritu Santo, será evidente que el fruto del Espíritu en su vida
lo lleva a una madurez espiritual, o lo que podríamos decir una genuina espiritualidad. Dice, no, pero yo vivo en una espiritualidad. Si sos un inmaduro no tenés ninguna espiritualidad, porque la espiritualidad es sinónimo de madurez. Vamos a pasar al punto 2. Facetas de la llenura del Espíritu Santo. Facetas de la llenura del Espíritu Santo. La primera puede ser descrita como un hecho soberano de Dios por el cual posee a alguien para una actividad especial. El hecho de que las Escrituras nos muestran que esa llenura donde el Espíritu Santo posee a alguien o a un grupo de personas para una actividad especial, no es algo permanente. Si estoy hablando de una actividad especial, es puntual, una actividad especial. Entonces, la repetición en las Escrituras se debió a una nueva necesidad de servicio especial, no a que los apóstoles habían perdido esa llenura, porque habían sido llenados en Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero estamos hablando de Hechos 2:4. Pero un poquito más adelante, en Hechos 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. Entonces, ¿cómo es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, evangelizó a 3.000 personas el primer día y 5.000 después, y acá un rato después necesitó otra llenura del Espíritu Santo? Se dan cuenta que se está tratando de una llenura especial para una actividad especial. Para hablarle a los gobernantes de Israel, a los ancianos de Israel, a hablarles al Sanedrín, a los 70 más 1 ancianos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Para eso, a pesar de que habían sido todos llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, acá necesitó una llenura especial. Y en Hechos 4:31, un poquito más adelante, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy interesante que acá volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, los que ya habían sido llenos del Espíritu Santo, como nunca en la historia de la humanidad había sucedido, y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para una función especial, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Dios hizo esto como un hecho soberano, sin imponer condiciones sobre aquellos que habían de ser llenados. Los llenó para cumplir una función específica, una función especial. Y la segunda faceta de la llenura del Espíritu Santo puede describirse como la influencia, que es lo que hablábamos recién, influencia y control del Espíritu en la vida del creyente. Influencia y control, a medida que le vamos cediendo áreas de nuestra vida, va creciendo su influencia, su control sobre nuestra vida, y esta es la segunda acepción que podemos encontrar de llenura del Espíritu Santo. Esta llenura evidencia un estado de llenura permanente. Esto no es una llenura específica para una función en particular que el Señor nos ha encomendado, sino que es una llenura permanente. Produce una maduración del carácter del creyente. Yo les decía recién, maduración, espiritualidad, ajustándolo cada vez más al carácter de Cristo. Esta es la manera en que el creyente crece, ajustándose al carácter de Cristo. Tiene directa relación con la madurez espiritual o genuina espiritualidad que se los dije hace 5 minutos. Esta faceta de la llenura del Espíritu es la más excelente referencia a adquirir el carácter de Jesucristo que uno pueda llegar a tener. Según las Escrituras, es sin duda algo que todo creyente puede y debe experimentar. Así se movían los discípulos en Hechos de los Apóstoles. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era permanente.
pero no es algo que todo creyente experimenta realmente. ¿Puede experimentar? Sí. ¿Debe experimentar? Sí, pero no todo creyente lo experimenta. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, cuando se buscan los diáconos, se buscan personas que experimenten en su vida esa llenura permanente del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué les estoy hablando de deber? Debemos, digo. Se usa la palabra tenemos que, pero la palabra más específica, más obligatoria es debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque la única vez que Pablo escribió acerca de la llenura del Espíritu Santo lo hizo en modo imperativo, como una obligación, como una orden. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Lo está hablando como un mandato, como una orden. Puesto que él lo mandó, aparentemente no pensaba que todos sus lectores habían experimentado esta llenura. Por eso la está mandando. Porque si todos los lectores, todos los miembros de todas las congregaciones hubieran experimentado esta llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo no estaría diciendo sed llenos del Espíritu Santo. Estableció la necesidad de que todos sean llenos. Entonces, resumiendo hasta aquí, la llenura del Espíritu es a la vez la investidura del poder soberano de Dios para realizar alguna actividad especial en su nombre, y el Espíritu nos llena del carácter de nuestro Redentor. Son las dos cosas: una llenura para una función específica y una llenura que nos va haciendo madurar, adquiriendo el carácter de Jesucristo, y ambos efectos se producen en forma simultánea en la vida del creyente. Entonces, ¿para qué necesitamos la llenura con el Espíritu Santo? ¿Para qué? Vamos a ver el propósito y la necesidad de la llenura con el Espíritu Santo. En primer lugar, nos da poder para servir. Poder para servir. El propósito principal de la llenura con el Espíritu Santo es capacitar al creyente para servir, para el servicio cristiano. La promesa más grande dada al cristiano bien podría ser aquella dada por Yeshua a sus discípulos justo antes de la ascensión, ahí en Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. El tema es definir para qué el poder. Y lo dice a continuación después de la coma: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tenemos poder para ser testigos. El resultado característico de haber sido lleno con el Espíritu Santo es poder para servir. En este caso, para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Recordemos que Yeshua de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio público, antes de comenzar a ejecutar obras poderosas por el poder del Espíritu. Entonces, Jesucristo predicó y sanó bajo la unción del Espíritu Santo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hasta los demonios los echaba por el Espíritu de Dios. Es muy importante entonces que el Espíritu Santo nos da poder para servir. Yo les dije recién que ellos oraban pidiendo esta llenura y cómo el Señor les respondía en Hechos 4:29 al 31. Y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Yo se los mencioné hace un ratito a esto. Esteban mismo, uno de los 7 diáconos,
tenía el poder otorgado por la llenura del Espíritu Santo con un propósito. ¿Se acuerdan que la comisión era: busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Bueno, Esteban fue uno de esos 7 hombres, y del cual la Escritura dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero no podían resistir su sabiduría y al Espíritu con que hablaba, en el versículo 10. Y el mismo apóstol Pablo usó la demostración del poder del Espíritu Santo para respaldar su predicación. Él mismo lo dice en 1 Corintios 2:4. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da poder para las batallas espirituales. El creyente está en oposición a grandes fuerzas del enemigo en el área espiritual, a grandes fuerzas, necesitando habilidad y poder espiritual. Escuchen esto: necesita habilidad y poder espiritual para ser victorioso en la transformación de su vida, para comenzar, y en el cumplimiento de su llamado y su misión. La Escritura nos muestra esto en Efesios 6:12, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y está clarísimo. Ahora, las armas espirituales son provistas por Dios a través de su Santo Espíritu. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Entonces dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, nuestras armas son espirituales, dadas por el Espíritu Santo. También recibimos el Espíritu Santo para tener vida rebosante. La invitación de Jesucristo hasta el día de hoy continúa siendo la misma. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Vida rebosante, vida rebosante. La palabra correrán, correrán, de su interior correrán. El poder debe correr del interior del creyente hacia afuera, pero debe correr. Vamos a ver algunas evidencias de la llenura con el Espíritu Santo. Evidencias inequívocas de la llenura con el Espíritu Santo. Alabanza, adoración, acción de gracias. Interesante, Alabanza, adoración, acción de gracias, sumisión a Dios. Segundo lugar, gozo sobreabundante. En tercer lugar, una carga profunda y deseo de predicar o testificar de Jesús. Por eso dice: recibiréis poder y me seréis testigos. En cuarto lugar, Jesucristo es glorificado y revelado como nunca antes, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo capacita al creyente para comprender la grandeza de Jesucristo, para comprender su persona y sus provisiones. En quinto lugar, la llenura del Espíritu Santo se evidencia en una pasión más profunda por las almas. Una pasión más profunda por las almas. Se puede leer la historia de la iglesia primitiva después de Pentecostés, y ustedes se van a dar cuenta del ardiente deseo que tenían por proclamar el camino de salvación, por cumplir la gran comisión. En sexto lugar, un mayor poder para testificar. Séptimo lugar, un nuevo poder en la oración y un espíritu de oración. En octavo lugar, un amor más profundo y conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Noveno, la manifestación de los dones del Espíritu, En décimo lugar, carácter como el de Cristo. Ya lo hemos explicado recién a este tema. Me gustaría que veamos un poquito para quiénes es la llenura con el Espíritu Santo. ¿Es para los judíos? ¿Es para la iglesia cristiana? ¿Es para ambos? ¿Para quiénes? Es la promesa de la llenura con el Espíritu Santo. Las palabras de Pedro
En el día del derramamiento del Espíritu Santo, de Hechos capítulo 2, dice arrepentíos, cuando él está predicando, dice varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él le dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Para vosotros es la promesa, que tenemos enunciado para quiénes, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa está planteada eliminando cualquier tipo de limitación de tiempo. No sé si se dieron cuenta. Pedro se refirió a la generación presente de su día cuando dijo, para vosotros es la promesa, presente. Incluyó específicamente a las siguientes generaciones con las palabras, y para vuestros hijos. Y las palabras, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, incluye, sin ningún lugar a dudas, a todos los cristianos en todos los tiempos y de todos los lugares. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles que reciben el llamamiento a recibir a Yeshua como su Redentor y su camino de retorno al Padre. La frase para todos los que están lejos adquiere especial relevancia cuando entendemos que se refiere a cada uno de nosotros. Los que no somos judíos por descendencia y somos denominados gentiles, goyim, esto es, naciones fuera del pacto con Dios. Si no, la palabra goyim o goy no quiere decir nación o naciones fuera del pacto con Dios, es la acepción que en hebreo se ha adoptado. Naciones fuera del pacto de Yahweh, nuestro Dios. Aquellos que por ser gentiles nos podemos considerar como las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron las 10 tribus del norte, o la casa de Efraín. Aquellos que se salieron, literalmente se salieron del pacto de Yud-Hei, Vav-Hei, nuestro Dios, y se mezclaron con las naciones, se mezclaron. Se hicieron gentiles, se gentilizaron y perdieron la identidad de pueblo de Dios. Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es necesario que a través de Yahshua, el Mesías de Dios, los gentiles retornen a Yahweh Dios y retornen a sus pactos, para dejar de ser gentiles y pasar a ser conciudadanos con los santos, miembros del pueblo de Dios. Porque para nosotros también es la promesa de la llenura con el Espíritu Santo, cuando dice para todos los que están lejos. Y todos sabemos que Romanos capítulo 11 nos habla mucho de esto y nos dice que estamos en un tiempo de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La llenura con el Espíritu Santo es para todos, para todas las edades, para los que creen en Jesucristo como Señor y Redentor, y son hijos de Dios por medio de Él, y entraron en sus pactos, y entraron en su Torá. Él es la provisión normal y divina que capacita y está a disposición de todo creyente en toda nación, toda época, toda raza y toda edad. El Espíritu Santo es esa provisión, es las arras, es el anticipo, su propio Espíritu. ¿Cómo hacemos para recibir la llenura del Espíritu Santo? Si la llenura entonces se refiere al control del Espíritu Santo en nuestra vida, ya sea en el sentido de que Dios soberanamente tome a una persona para una función específica, o de un control permanente que resulta en la madurez del carácter, como hemos explicado, entonces la contrapartida de la llenura es la sumisión. Es la sumisión, porque estoy hablando de control. Cuando yo estoy dispuesto a permitir al Espíritu Santo que haga lo que Él desee, es decisión suya el hacer conmigo lo que a Él le plazca. No lo puedo hacer si yo no me someto.
O sea que la contrapartida de la llanura es la sumisión. La sumisión tiene que ver con humillación, es decir, el reconocimiento de que frente a la palabra de Dios no sé nada y todo lo tengo que aprender. Es decir, nada sé y en todo necesito ser instruido por Dios. Salmo 138 dice, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es que cuando se acerca al reino de Dios, piensa que sabe, no tiene corazón de discípulo. Romanos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, mirarse en la Torá. Mirarse en la Torá es lo que hace madurar al creyente, porque el Espíritu Santo nos hace madurar a través de confrontarnos con la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, y el espejo siempre es el lavacro, siempre es la palabra de Dios, siempre las Sagradas Escrituras, siempre es la Torá del Antiguo y la Torá del Nuevo Testamento. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirarse en la Torá de Yahweh nuestro Dios, de la Torá del Antiguo Testamento, repito, la Torá del Nuevo Testamento, la Torá reafirmada por los profetas y los apóstoles, para ser transformados, es como los sacerdotes cuando se lavaban, mirándose en el brillo de los espejos con que estaba hecho el lavacro del tabernáculo, que es símbolo de la palabra de Dios. A medida que uno va madurando, su conocimiento y perspectivas se profundizan y se amplían, a medida que crece, que madura en el espíritu, y van a salir a la luz nuevas áreas que necesitan ser sometidas al control del Espíritu de Dios. A medida que se va mirando en el lavacro y va madurando, a medida que se va mirando en la palabra de Dios y se va confrontando con la imagen de Yahshua, van surgiendo a la luz nuevas áreas que necesitan ser sometidas al control del Espíritu Santo. Por lo tanto, las personas que piensan que están llenas, alguien dice, ya estoy lleno, necesita seguir siendo llenado. Según sigue madurando en el conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, ningún creyente debe sentirse satisfecho si no es llenado más y más en cada etapa de su crecimiento espiritual. Aprender cómo ser lleno, que dijimos que ser lleno era controlado y dinamizado por el Espíritu Santo, por la verdadera fe bíblica, emuná, y a partir de un permanente arrepentimiento bíblico, teshuvá, a través del conocimiento de las instrucciones de Dios, para que su vida en el blanco, Torah, puede ser el descubrimiento más importante de la vida de un cristiano. Ahí va a entender la combinación de estas tres palabras hebreas: emuná, teshuvá y Torah. Les pido que lean otra vez lo que tienen en pantalla. Se lo voy a poner más grande en la pantalla para que lo leamos juntos. Aprender cómo ser lleno, controlado y dinamizado por el Espíritu Santo, por la verdadera fe bíblica, emuná, y a partir de un permanente arrepentimiento bíblico, teshuvá, a través del conocimiento de las instrucciones de Dios, para que su vida en el blanco, Torah, puede ser el descubrimiento más importante de la vida de un cristiano. ¿Cuáles son las condiciones? Condiciones para obtener la llenura con el Espíritu Santo. ¿Qué condiciones se requieren para que yo pueda ser lleno con el Espíritu Santo? En primer lugar, arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento del pecado. Se lo dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, a los hebreos,
a los israelitas que habían ido a la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento bíblico, entonces, es el primer paso. El Espíritu Santo no puede operar donde el pecado tiene dominio. Si no hay un verdadero arrepentimiento bíblico, no puede haber llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera donde el pecado todavía tiene dominio. Entonces, es muy importante empezar por allí. La segunda es la experiencia de haber entrado en el reino de Dios. La experiencia de haber entrado en el reino de Dios. El arrepentimiento debe ser seguido por una verdadera fe bíblica, por una emuná en Jesucristo para realmente una verdadera salvación. Porque el arrepentimiento en sí es negativo. Entonces una fe positiva es necesaria antes de que tome lugar el nuevo nacimiento. Dice la Escritura en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, debes ser hijo. Debes ser hijo. Tenés que haber entrado en el reino de Dios. No debes ser simpatizante ni creyente religioso. No, tenés que ser hijo. Hijo. El Espíritu Santo, Dios lo da a sus hijos. Como un padre da a sus hijos buenas dádivas, nuestro Padre Celestial da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que se lo pidan. Pero está diciendo vuestro Padre. ¿A quién se lo da? A sus hijos. En tercer lugar, haber pasado por el bautismo en agua. Porque es la primera obediencia que se nos requiere. Arrepentís, Pedro se lo dijo el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, el orden bíblico pareciera ser verdadero arrepentimiento bíblico, teshuvá, bautismo en agua como primera expresión de una verdadera fe bíblica, emuná, y luego la llenura con el Espíritu Santo. Cada paso de obediencia abre paso al siguiente. Cada paso de obediencia abre camino al siguiente paso. La cuarta es conciencia de una profunda necesidad. Si yo no siento la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, no vas a ser lleno con el Espíritu Santo. Debe haber hambre y sed verdaderas para obtener más de Dios antes que uno reciba la llenura con el Espíritu Santo. Lo leímos hace un rato. Lo leímos hace un rato cuando decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tiene sed, si no tiene sed, no venga y beba. Y esto Jesús lo estaba hablando del Espíritu Santo que habían de recibir. Y una medida de consagración. Una medida de consagración. ¿Qué quiere decir? Voluntariamente, el centro de la voluntad de uno pasa a la vida y enseñanza de Cristo contenidas en la Torá de su Padre. Es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es la consagración. Me consagro a Él. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Herramientas para recibir la llenura con el Espíritu Santo. En primer lugar, por fe. Gálatas 3:14 dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La fe. La fe. Yo les puse un ejemplo. Y el ejemplo de la fe que puse es, yo voy a cobrar un cheque de 100 pesos al banco, donde tengo una cuenta corriente, una cuenta de cheques. Y yo no voy a la ventanilla y a la cajera, le digo, por favor, señorita cajera, ¿podría pagarme este cheque? De ninguna manera, yo voy y presento el cheque en el mostrador
y espero que me entreguen el dinero que ya es mío. Y después, amablemente le agradecería a la cajera y seguiría mi camino. Y eso es la fe. La fe es la promesa que ya tengo. El Espíritu Santo de la promesa es la promesa que ya tengo. Si vosotros son malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. El Espíritu Santo, el Padre del cielo le va a dar a sus hijos el Espíritu Santo que le pidan. Entonces ya lo tengo, ya me lo prometió. No tengo que pedirle que me dé algo que no prometió. Tengo el cheque, lo pongo en el mostrador y recibo la promesa, la fe, la emuná. El justo vivirá por emuná. En segundo lugar, es rendirse a fin de que el Espíritu Santo haga su voluntad. Ya les dije que la rendición, darle el control. Algunas consideraciones como para ir terminando. Hay dos palabras importantes que se deben recordar. La primera es mandamiento y la segunda es promesa. Mandamiento ya hemos hablado. La Biblia nos manda a ser llenos. Y en segundo lugar, es una promesa. Es una promesa de Dios. Entonces, esas dos palabras quiero que las memoricen. Mandamiento es un mandamiento. Nos dice a todos los creyentes, sed llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar nos da la garantía de la promesa del Padre. Entonces, la voluntad de Dios, ¿será que seamos llenados y controlados por su Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo ya está morando en mí. El Espíritu Santo es la fuente de vida que ya mora en mí. En el momento que recibimos a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y mora en mí. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia que es permanente, pero a la vez debo procurarla cada día. Teniendo en cuenta que a alguien no lo pueden controlar dos personas a la vez. No lo pueden controlar dos personas a la vez. Yo no puedo controlarme a mí mismo y a la vez ser controlado por el Espíritu Santo. Dios no puede estar en control si yo todavía estoy ocupando el trono de mi vida. Por lo tanto, yo debo abdicar al trono. Esto involucra verdadera fe bíblica, verdadera emuná, como una expresión de mi voluntad. En oración, yo le rindo el trono de mi vida a Él. Y por fe me comprometo a estudiar su palabra para conocer sus instrucciones, para vivir una vida santa y fructífera, y que el Espíritu Santo vaya haciendo esa palabra una realidad en mi vida y me vaya haciendo madurar espiritualmente. Todos los días deberíamos ser llenados, controlados y capacitados por el Espíritu Santo. No hace falta tener una experiencia emocional. No hace falta tener una experiencia emocional o que te debe pasar algo dramático, caerte al piso, saltar, qué sé yo qué cosa. ¿Fue debido a alguna presión emocional a la que uno tuvo que enfrentarse, por la cual recibimos a Cristo o en recibir a Cristo? Por supuesto, es probable que las emociones hayan estado involucradas, sin duda. Las emociones, somos seres humanos emocionales, y es probable que las emociones estén involucradas. Pero finalmente, nosotros llegamos a ser cristianos no por las emociones. Es probable que hayamos tenido emociones. Un quebrantamiento en nuestro corazón es emocional. Es probable que el Espíritu Santo haya quebrantado nuestro corazón para recibir a Cristo. Pero finalmente hemos recibido a Cristo por el verdadero arrepentimiento bíblico. Hemos llegado a ser creyentes, cristianos, salvos,
por el verdadero arrepentimiento bíblico que es teshuvá y la verdadera fe bíblica que es emuná, y no por nuestra experiencia emocional. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en la fe no hay emoción. En la fe hay certeza y convicción, no emoción. Entonces, no se le da el Espíritu Santo para que la persona, para que usted, le voy a hablar a los estudiantes, pastores, líderes, servidores que están viéndome en este momento. No se le da el Espíritu Santo para que usted tenga una gran experiencia emocional, sino para que usted pueda vivir una vida santa, ser un testigo fructífero de Jesucristo y funcione como miembro de la iglesia para la mutua edificación de los miembros. Por lo tanto, que usted tenga o no tenga una experiencia emocional realmente no es lo más importante. Puede tenerla, no hay problema, no hay problema. Pero que la tenga o no la tenga no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros, la Torá de Dios, la palabra de Dios, sea dada en nuestra mente, sea escrita en nuestro corazón, sea dada en nuestra mente, la Torá de Dios. Es la promesa de Ezequiel y la promesa de Jeremías. La promesa de Dios a través de sus profetas, de sus portavoces. La palabra de Dios sea dada en nuestra mente, escrita en nuestro corazón, para vivir una vida santa. En segundo lugar, para servir a Dios, para ser un testigo fructífero de Jesucristo. Y en tercer lugar, para funcionar como miembro de la iglesia para la mutua edificación. Miembro de la iglesia para la mutua edificación. Y lo voy a dejar con este símbolo de la mutua edificación. Para esto también hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces tenemos para que la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, para que nuestra vida en el blanco sea escrita en nuestra mente, dada en nuestra mente, escrita en nuestros corazones. Segundo lugar, para servir a Dios, para cumplir la gran comisión, y recibiréis poder para hacerme testigos. Y en tercer lugar, para la edificación de la iglesia, de lo cual ustedes allí en la pantalla tienen una imagen. Entonces, queridos hermanos, queridos estudiantes, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, espero que esta lección tan profunda, tan amplia, tan extensa, tan amplia, con tantos temas para seguir estudiando, para seguir investigando, les resulte verdaderamente de utilidad. Porque hemos venido hablando por lo menos las 3 últimas clases acerca del Espíritu Santo. Repasen las lecciones anteriores y vuelvan a repasar un par de veces más esta lección, porque es muy importante. Acuérdense de mandar sus trabajos prácticos cada semana para aprobar la materia. Van a recibir, obviamente, al finalizar esta materia, el módulo 2, un diploma por todo el curso completo. Y si no llegaron a ver esta lección completa, probablemente mañana ya tengan en la Facultad Bíblica subido este video para que on demand, usted lo pueda ver, lo pueda pausar, lo pueda volver a repetir algunas partes, tomar nota. Ya a partir de mañana van a poder disponer de eso. Yo les agradezco mucho, les doy gracias y con Ada, que está acá asistiéndome, les damos gracias por haber compartido con nosotros esta clase y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos veremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.